Buenos días, queridos amigos de Radio Estéreo Familiar 107.3. Y como todos los sábados, aquí estoy en nuestro segmento querido llamado Israel a tu alcance, con Sheila Schwartz. Un gran saludo para Riobamba, en Ecuador, y para todas las provincias del Ecuador, y para todos los que nos estén escuchando en el resto de Sudamérica y del mundo. Y como siempre vamos a continuar con lo que habíamos ya hablado. Estamos en la parte de la historia bíblica de nuestro querido Israel y habíamos hablado de la época de Antíoco. Ahora vamos a ir a qué sucedió luego. Lo vamos a resumir en este segmento, pero en la próxima vamos a ir a más detalles. Primero que nada, como ustedes saben, había un rey que se llamaba Juan Hircano en el 134 a.C. Pero ¿qué pasó con este rey? Este rey pertenecía desde el 104 a.C. al 37 a.C. Fue llamado el reino Asmoneo. Este rey estaba gobernando en lo que era Israel, después de la época de Antíoco, del cual ya habíamos hablado. Pero sucede que este rey no fue reconocido, porque él no era descendiente de la casta del rey David. Entonces esta dinastía, digamos, estos reyes asmoneos, no fueron reconocidos como reales reyes de Israel. Y después de esto va a empezar la interesante y larga etapa de la ocupación romana en Israel y en nuestro querido Jerusalén. En el año 63 antes de Cristo, Pompeyo conquistó la región y la convirtió en un reino tributario de Roma, que debía pagar impuestos y ser parte de Roma. Con esto, el reino asmoneo, del cual les hablé recién, que era gobernado por Juan Hircano, fue repartido entre Galilea, Samaria y Judea. Y Aulio Gabinio, que era un procónsul de Siria romano, fue el que hizo el reparto de estas tierras. En este grupo existían un pueblo llamado Indumeo, que eran los descendientes del reino asmoneo, pero ellos fueron obligados a convertirse al judaísmo, porque el judaísmo era la religión de la mayoría en ese territorio. Entonces, esto es importante, en el año 40 a.C., todos conocemos y sabemos, esto es muy importante, quién era Herodes el Grande. Herodes el Grande fue llamado el rey de los judíos por el Senado romano y fue quien estuvo en esa época gobernando esos territorios que antes eran asmoneos, que fueron repartidos, y él fue designado por Roma, porque seguimos viendo que estaba Israel bajo la ocupación romana. Eso indicaba que no eran totalmente independientes de Roma, porque eran parte de Roma, pero por otro lado tenían un poquito de independencia, porque con este rey llamado Herodes el Grande, ellos no tenían que pagar impuestos a Roma, lo cual era muy importante. En esta época tan importante de la ocupación romana de nuestro querido Israel, en esta época entre el 40 a.C. y siglos posteriores, fue que nace la importante personalidad de Jesús de Nazaret y de Juan Bautista. Sobre ello vamos a entrar en detalle, por supuesto, en otro segmento. Todos sabemos cuán importante fue Jesús de Nazaret y lo que marcó hasta el día de hoy, no solo como gran profeta, sino en la historia, y cómo marcó un antes y un después. De todo eso hablaremos en otro segmento, porque ahora no nos estamos enfocando en la parte filosófica y religiosa de los grandes cambios que hubieron, sino en la parte histórica. Como les decía, en este año, en el 40 a.C., en el periodo de la ocupación romana, dominados por Herodes el Grande, pero que había independencia y que no tenían que pagar impuestos, porque fue llamado el rey de los judíos. A este gran rey Herodes el Grande le sucede Herodes Antipas. En el año 6 después de Cristo, Arquelao, que era el rey de Samaria, Judea e Idumea, fue echado, fue cambiado, fue sacado de su puesto por el emperador romano Augusto.
porque como recuerdan, ya en esa época estaba la sucesión de grandes emperadores romanos, que fueron muchísimos. En esta época estábamos con el emperador romano Augusto. Y el territorio se unió a Siria y fue provincia de Judea. Quiere decir que como estaba dividido Siria de ese territorio, pero después el emperador Augusto lo volvió a unir para que fuera todo uno. En este territorio formado por Judea, Idumea y por Siria, se le puso una capital. La capital se llama Cesarea, bajo el gobierno directo de Roma. Esta ciudad Cesarea, queridos amigos, tuve oportunidad de estar cuando fui a Israel en uno de mis viajes. Es hermosa, es realmente hermosa. Vamos a hablar también un poquito sobre esta gran ciudad llamada Cesarea, que existe, por supuesto, hasta el día de hoy. En esa época, por supuesto, no fue nombrada Jerusalén la capital, en esa época fue nombrada Cesarea. Tiene toda la historia. Cuando nosotros vamos a ver Cesarea, ahí podemos ver los restos arqueológicos y toda la historia que está pasando, que les estoy contando de la época de la ocupación romana, cuando Cesarea fue la capital de Israel. Luego hubo un periodo de unas personas llamadas celotes, quienes eran dirigidos por Judas el Galileo. Eso fue del año 7 hasta el año 26 después de Cristo. De estos celotes también, como ahora no hay tiempo, vamos a explicar la próxima quiénes eran estos celotes, pero que luego no siguieron estando. O sea, digamos que se unieron a lo que ya había o, digamos, desaparecieron. Entonces, en la próxima sección vamos a hablar, por supuesto, de Jesús de Nazaret, de Cesarea como capital importante de la época y de quiénes eran los celotes. Pero también tenemos que recordar, y esto es muy, muy importante, que en el periodo de Herodes se construyó el segundo templo de Jerusalén. Y esto fue en el siglo I después de Cristo. O sea, que esta vez tenemos un segundo templo, por fin, de nuevo, en Jerusalén. O sea que parece ser una buena época para Israel. La época del 40 a.C., cuando comenzó el periodo de Herodes el Grande. Y que después su capital fue Cesarea en el 6 después de Cristo. Por suerte hubo una construcción del segundo templo. Seguiremos, queridos amigos, la próxima semana con nuestro segmento de Israel a tu alcance, con todos los detalles de todo esto tan interesante que sucedió en la historia, hasta la llegada, desde la historia bíblica hasta el Israel moderno actual. Les deseo un buen fin de semana, muchos saludos, como siempre, Leitraot. Hasta la próxima en hebreo, Leitraot. Los vemos la próxima semana. En detalle, vamos a ir más a los detalles y a entender más sobre la historia de nuestro querido Israel y, como siempre, apoyando a nuestro querido Israel y a su capital eterna, Jerusalén. Hasta la próxima y nos vemos en Israel a tu alcance con Sheila Schwartz y que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias. Saludos.